Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 € sin copagos. 942-229-600. Un saludo cordial, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. No todos los programas podemos comenzarles con buenas noticias. A veces cuando uno hace análisis del programa realizado dice, bueno, pues hemos tenido 5 o 6 noticias, hemos analizado y todas negativas. Pero no será eso porque no queremos contar o comentar noticias positivas. Y hoy vamos a comenzar con una noticia muy positiva para el puerto de Santander, por lo tanto para Cantabria, y es que ha sido asignado a la compañía de el señor Boluda, uno de los grandes gigantes del sector marítimo en España y en el remolque, por ejemplo, en Europa, la nueva terminal de contenedores del puerto de Santander. Se trata de una inversión de casi 18 millones de euros y un enlace inmediato en cuanto se realicen las obras, que no va a llevar tanto tiempo, de buques con Canarias, África, costa occidental de África, y también enlaces con puertos de, por ejemplo, con el puerto más importante de España en contenedores, que es Algeciras, y posteriormente con Rotterdam. Desde allí habrá precisamente otros enlaces. Yo creo que es un gran proyecto, una gran inversión que va a dar mucho transporte, mucho movimiento, aumentar el movimiento en el puerto de Santander, y que, por cierto, nuestros vecinos los vascos, tengo que decir que sabía la noticia hace 2 meses o 3 meses, que casi seguro que iba a ser Boluda, y no la he comentado porque me dijeron, hombre, es que están nuestros amigos del este que pueden, entre todas estas cosas, dinamitar la operación. Bueno, ahora ya lo podemos comentar, y a veces uno, por esa prudencia, se le adelantan otros medios, pero bueno, en fin, ni uno es más ni menos por comentarlo. Don Aurelio Sastre, que creo que es una magnífica noticia. Es una magnífica noticia. Además, me consta que usted tenía ya, por lo menos tenía, algo le había llegado respecto a que esto se iba a producir, y bueno, y su prudencia y su afán, y sobre todo su sentido de responsabilidad de no dar pistas posiblemente a competidores, pues le ha permitido que otros se adelanten en la noticia, pero la noticia usted la conocía, y lo importante de todo esto es que es muy positiva. Una terminal de contenedores aquí en Santander, pues yo creo que de ese nivel era necesario, y supongo que ya las compañías navieras que en el mundo se dedican al tema pues estarán ya... Bueno, la propia compañía Boluda es la que va a utilizar su empresa. Boluda, Maersk, en fin, todas estas empresas estarán ya, que son importantes en el mundo. Me hablaba usted de Algeciras, donde Maersk tiene una importante participación, pues es posible que también aquí en Cantabria tengan cabida. Hay que tener en cuenta que ya está operando, y ya con los destinos de el puerto de Liverpool, el puerto de Dublín, puestos también de Holanda, perdón, de Bélgica, la Compañía Nacional de Luxemburgo, que es la que está llevando contenedores ya y carga rodada, vehículos Ron-Roll-Off, que está siendo un exitazo ya tremendo, ha ampliado, tiene 2 barcos semanales, y que esta compañía ha sido un antes y un después también para la carga rodada. Por lo tanto, se ve que Santander cada vez toma más importancia como puerto logístico. Don Carlos. Pues como usted bien decía al principio, estamos muy faltos de buenas noticias, y esta es una estupenda noticia. Una noticia que también nos tendría que servir para reflexionar de la importancia económica que tiene el puerto de Santander para nuestra economía autonómica,
y del que a veces, más allá del llano de la pasiega, creo que necesitaría de una reflexión y una visión más estratégica y apoyo estratégico por parte de nuestras administraciones, porque el potencial que tiene nuestro puerto yo creo que es importante y creo que podría hacer todavía muchísimo más de lo que hace. Y me gustaría que esto pudiera servir como un revulsivo para que la Administración se diera cuenta de ese gran potencial que tiene para invertir más en él y prestar mucha más atención en él. Cuando una empresa privada invierte 18 millones, anuncia los destinos que va a tener, porque ha sido por concurso, pero es realmente, y además una compañía, creo que Boluda fue una de las compañías que firmó uno de los créditos sindicados más importantes de España en los últimos tiempos. Es decir, es un monstruo del sector de los remolcadores, etcétera, etcétera. Es un pedazo de compañía, tanto en el sector de los contenedores como en el sector, sobre todo, también del remolque. Por lo tanto, es verdad que nos gusta empezar con buenas noticias, aunque desgraciadamente tenemos pocas, pero las comentamos. Bueno, vamos con la situación de España, porque de ahí sí que no podemos contar buenas noticias. El presidente del Banco de España ha dicho esta semana que hay que hacer todo lo posible por evitar que la crisis económica se convierta en crisis financiera. ¿Por qué dices eso? Porque la morosidad está aumentando, porque hay muchos créditos ICO que pueden no pagarse, aunque el Estado tendrá que salir en un 70% a ellos, y la morosidad puede crear una burbuja que creo que no se va a convertir. Yo tengo esperanza que el Banco Central Europeo esté muy vigilante, pero que puede dañar muchísimo la estructura económica de nuestro país, don Aurelio Paraños. Es un riesgo importante la crisis financiera, cuando todavía estábamos sufriendo, ahora ya hemos entrado de lleno en otra crisis, pero estábamos sufriendo los coletazos de la crisis del 2008, con todo lo que sucedió, con las cajas de ahorros y con el rescate de cajas de ahorros y la situación también financiera de bancos. En este momento eso sería un gravísimo peligro y quizás el mayor peligro es que estamos viendo que el Gobierno de España no sabe qué hacer ante esa situación, porque yo creo que la izquierda, bueno, hablamos de la izquierda en general, pero ahora concretamente los representantes de la izquierda que están en el Gobierno no saben por dónde les viene el aire respecto a los temas financieros. Es decir, ahora estamos viendo, por ejemplo, pues la ministra de Economía que va a Bruselas. Primero, no nos garantizan que nos van a dar el dinero porque están en otros temas y parece que el tema económico no es para ellos lo más importante. Lo que nos van a dar el día es que ha anunciado, va a ser 22 millones para el tema de los ERTES. Bueno, van a dar esos 22 millones. Perdón, 22.000 millones, eso, no 22 millones. Que viene de otro sí. Fondo y que además eso posiblemente conlleve una vigilancia bastante notable. Pero voy a que ahora están pidiendo el dinero que están pidiendo las ayudas. Ha pedido ayer a Bruselas que eso no compute como deuda. Pero vamos a ver, es engañarse a sí mismos, es hacerse trampas en el solitario, ¿no? Porque si es deuda y ya está. Y cambiar los datos y enmascararlos no conduce a nada. Entonces el problema, y yo creo que el Banco de España es que lo está viendo, es que los problemas que pueden surgir ahora con el pago de todos estos créditos que se han dado es que puede haber una morosidad grande y que puede poner en dificultades al sistema financiero español, que por cierto no está nada boyante. No, porque ahí esto, don Carlos, un tanto por ciento, me parece que el 70 al 80 debe de ir con cargo al Estado, del crédito, pero el resto yo no sé si es la entidad pública. Pero además ha dicho la señora Calviño, y añado al comentario, de los 140 millones famosos, solo vamos a pedir los que están a fondo perdido, los que no hay que devolver. Del resto, de momento, ya tendremos tiempo, tenemos 5 años para pedirlos, porque claro, aumentamos la deuda. Oiga, y le han dicho de Europa, pida usted esto, que va a ser en mejores condiciones que incluso la deuda pública. Se han quedado sorprendidos. Es decir, yo creo que realmente un poco lo que dice esta señora navega y dice unas cosas que ella misma solo se cree o que elucubra por la noche y al día siguiente lo lanza ante los medios de comunicación. Don Carlos. Pues desgraciadamente es una supeditación de la economía a la política más de andar por casa. Al final es utilizar o mal utilizar las ayudas que nos
puede prestar y nos quiere prestar Europa desde un punto de vista político. En definitiva, pido lo que no tengo que devolver y cuando gane las elecciones y las gano, ya veré. Y si gana otro, pues que sea otro el que pida el dinero que luego hay que devolver y que aumente la deuda. Con el otro tema, pues a la crisis de deuda que tenemos, a la crisis que seguramente va a tener de deuda, de apalancamiento en las familias. Perdón, estamos en el 111% del PIB. Sí, y subiendo seguramente hasta el 120%, que ya... Los bancos yo creo que ya han empezado a hacer dotaciones precisamente pensando la morosidad, que la morosidad, aquí lo venimos diciendo, estamos muy mal, pero cuando vamos a empezar a sentir de verdad la crudeza de esta crisis va a ser seguramente después de Navidades en el año que viene. Y es cuando empezarán a producirse los primeros grandes impagos y posiblemente ya las primeras quiebras y situaciones muy complicadas en empresas y en empresas grandes. Las pequeñas empresas y los autónomos lo están mal viviendo ya, pero seguramente esta situación se le hará insostenible eso a principio de año y irá todo en cadena. Si a esas crisis que ya tenemos le aumentamos la crisis financiera, la situación puede ser muy, muy complicada. Ya digo, los bancos ya están dotándose, preveyendo estas situaciones de impago y luego no olvidemos que el sector bancario, le duela a quien le duela de los que están ahora en nuestro gobierno, es como el sistema circulatorio para el cuerpo. Sin un sistema circulatorio sano y que haga fluir la sangre, en este caso el dinero, una economía no sobrevive. Y lo peor que nos podría pasar, entrar el año que viene, ya digo, a las crisis que ya tenemos encima, que ya estamos soportando una crisis financiera. Es verdad que la liquidez en los bancos, como las familias están ahorrando, las que pueden ahorrar muchísimo, vamos, mucho, todo al máximo, y hay una cantidad de ahorro, porque España está en unas tasas ahora de ahorro como no conocía en bastante tiempo, pues porque el miedo, que eso es tan malo también, porque claro, si no se consume, bueno, eso también va a permitir que esa liquidez en los bancos aguante, y también con la ayuda del Banco Central Europeo. Pero yo les pregunto, ¿es esto inevitable? Yo digo no, porque se ve lo que está sucediendo económicamente en otros países, que siendo una situación grave se está superando con unos datos de mejora muy, muy importantes de actividad económica, etcétera. Pero es que en España, claro, unimos una crisis política a una crisis de gestión, don Carlos. Sí, lo que comentaba al principio, la utilización política de la economía, de los instrumentos económicos. Usted decía que es cierto que la tasa de ahorro en las familias españolas ha aumentado, pero partimos de tasas de ahorros muy bajas. Y seguramente ante una situación económica como la que se nos va a producir, y es que ya estamos viendo, hay mucha gente que está en ERTEs que se van a convertir desgraciadamente en despidos, va a hacer que tanto las familias como las empresas que ya lo están sufriendo se encuentren en una situación complicada. A todo eso, lo que comentaba usted, si le añadimos una crisis política institucional que es innegable, o sea, ahora mismo cuando más necesitamos de instituciones fuertes, sólidas, que sean capaces de liderar una situación como esta, estamos viendo que no existen. Lo estamos viendo además en la televisión últimamente, la gran división política que hay. Y no solo la división, sino una división tan contrapuesta. O sea, las tendencias son tan diametralmente distintas que hacen a veces imposible llegar a acuerdos. Cuanto más acuerdos necesitamos desde el punto de vista económico. En el espacio temporal, la situación salvo que esto dé un giro fundamental desde el punto de vista político, que además es que son los políticos los que tienen que liderar la recuperación y marcar cuáles son los hitos que tenemos que seguir. Si hasta este momento lo único que podemos encontrar son las diretribas de la ministra de Economía, que no dice prácticamente nada, la ministra de Hacienda, bueno, que eso ya ganamos el título, de Aurora Boreal, pues la verdad es que no me extraña que haya preocupación en la banca, no me extraña que haya preocupación en las empresas y no me extraña que haya preocupación en Europa y en los organismos internacionales, pues nuestro camino que vamos llevando. Lo más triste, don Aurelio, es que esto es evitable, en gran parte. Podría ser evitable. Lo que pasa es que no con estas mimbres con quienes tenemos en el gobierno, que desconocen totalmente qué es la ortodoxia económica y cómo debe abordarse, porque están mucho más en lo político que en resolver el problema económico. El tipo de gobierno que tenemos, un gobierno comunista bolivariano, esto asusta a las empresas. ¿Qué supone? Pues supone que se están marchando muchas empresas de España, se están marchando, aprovechan cualquier circunstancia, mucho más estos confinamientos que está habiendo y tal,
para cerrar filiales en España. No se instala una nueva. Y todo esto, no hay inversores, el capital está huyendo también de España. Lo está haciendo además de una manera silenciosa. Casi lo que se publica sobre esas salidas de capital viene con bastante retraso. Lo están haciendo sin aspavientos, pero lo cierto es que la inversión en España está desapareciendo, el empleo está cayendo en picado. Han cerrado del orden de 100.000 o más empresas, los autónomos ya no pueden prácticamente, un 30, un 40% ya no puede subsistir, y esto hoy no tiene un efecto todavía, no se ve la calle en forma un poco efervescente, porque todavía la gente está un poco asustada por la epidemia y por las noticias catastróficas que se están dando respecto pues, a contagios, a muertes y tal, que también todo esto está permitiendo a los gobiernos, vamos a hablar de ello, dar una serie de pasos que a mí me parece que son la mayoría irresponsables, sí, porque como no saben qué hacer y como además las cosas que hacen no les afecta a ellos ni en sus sueldos ni en sus cosas, pues entonces toman todas aquellas medidas que se les van ocurriendo sin tener en cuenta que están destruyendo la economía de muchos sectores. Más que nunca haría falta un gobierno de concentración. Voy a contar un efecto. Me contaba de una entidad bancaria que habían domiciliado, porque le pedían los clientes fondos de inversión normales, radicados en Luxemburgo, porque ante una posible intervención un día que no se va a producir en España, porque estamos en Europa afortunadamente, no porque estos dirigentes no nos podrían llevar a destinos nunca queridos, pero porque estamos en un ámbito general y tenemos que tener responsabilidad. Pero claro, la primera responsabilidad sería del señor Sánchez. El señor Sánchez tendría que crear otro gobierno, expulsar a los señores de Podemos y crear otro gobierno. Y yo creo que la situación española está a tiempo para unas mejoras inmediatas, porque yo creo que es muy importante, don Carlos, el decirle a la población que hay esperanzas, muchas esperanzas, don Carlos. Es decir, una cuestión es denunciar, y que así hacemos, lo mal que se hace, muchas cosas, que lo hacemos, y otra cosa es decir que no se puede hacer de otra manera, don Carlos. Claro que se puede hacer de otra manera, y de hecho hay otros que lo están haciendo de otra manera. Sí es cierto que nuestra economía, muy vinculada al sector turístico y a la hostelería, por la situación de pandemia, debía de ser en principio una de las más castigadas. Pero el castigo, y aquí lo hemos dicho, no viene solo por la pandemia, ya estaba viniendo de antes de la pandemia. Claro. La pandemia casi está sirviendo como excusa y para enmascarar una situación económica que estaba ya mal encarrilada. El problema es que si ya venía mal encarrilada con la situación de la pandemia, el encarrilamiento se convierte en desencarrilamiento. O sea, la economía española va francamente mal y necesitaría más que nunca, como usted bien dice, de un gobierno de concentración nacional. A mí también lo que me preocupa es que hay un refrán que dice que no hay mal que 100 años dure, y este gobierno pasará. Sí. Pero yo también quiero trasladar una idea, y es que el daño que está haciendo ante la imagen internacional este gobierno va a tardar muchos años en recuperarse. Porque cuando lleguen los grandes inversores terminarán, esto se va a recordar durante mucho tiempo y va a hacer que muchas grandes empresas se lo piensen dos veces, aunque cambie el gobierno que hay ahora mismo, en volver a invertir en este país por la situación de fragilidad que este gobierno nos ha dejado. Sí. Este presidente y estos ministros van muy felices en el coche oficial, se la dan muy felices, pero yo quisiera verles políticamente, me refiero. Dentro de 2 o 3 años van a quedar políticamente, me refiero políticamente, calcinados. Vamos a hablar de otro tema, don Aurelio, que hoy nos hemos desayunado. Yo creo que es muy importante ante esta pandemia ser responsable, vaya por delante, tomar medidas, tomar precauciones, pero luego los datos, afortunadamente, de fallecimientos no tienen nada que ver, por 1000 motivos, porque se conocen las terapias, porque se está abordando debidamente la situación de los enfermos, con lo que ocurrió en febrero y en marzo. Bien. Pero hoy nos desayunamos en Cantabria, porque aquí lo que hay es un número de positivos todos los días que golpea la conciencia de las personas. Se cierran colegios, con los niños se ha demostrado que no tienen ningún peligro,
Y pone, hoy recoge el diario Montañés. Cantabria cierra su hostelería a las 11 de la noche y limita las reuniones a 6 personas. Se reduce los aforos en un 30% e impiden usar las barras. Yo me quedo perplejo, porque yo digo que nuestros gobernantes, esto no es de Cantabria solo, tenemos el caso de Castilla y León, que es una comunidad gobernada por el Partido Popular que lleva confinando 3 veces ya a Aranda de Duero con un fracaso rotundo. Luego eso es un fracaso. Bueno, pero aquí lo que están haciendo ya es un daño a la población. Yo creo que los señores políticos, todos, si dependiera su sueldo, acabará dependiendo de que no paguen ya los autónomos, no paguen los bares, igual se daban cuenta de que viven de nuestros impuestos, de que cobran la nómina a final de mes de nuestros impuestos y que no pueden tomar medidas para cubrirse, porque son medidas que yo no sé dónde está científicamente eso escrito, que en la barra de un bar, con las distancias que ya estaban puestas, porque ya había unas distancias, y usted iba a una bar en la que antes había 7 personas y ahora ahí puedan entrar 3, es decir, usted desayuna en un sitio y tiene su hueco. Tiene allí el gel hidroalcohólico para limpiarse. Es decir, esto, y luego se leen los medios, no, si la mayoría de los contagios son en casa. Reuniones de más de 6 personas, eso es anticonstitucional. Como se ha demostrado en Bilbao, eso es anticonstitucional. Están entrando en la vida de las personas, están rayando en la vulneración, digo rayando, aunque yo creo que vulneran nuestra Constitución, nuestros derechos. No me refiero a Cantabria solo, ahora Cantabria es ahora, toca. Pero digo Castilla y León, que es quizá uno de los mayores desastres en confinamientos. Allí, yo no sé si el presidente de ese gobierno o la señora consejera matan las moscas a cañonazos. Bueno, ¿qué decir de Cataluña, que lleva ya confinada no sé cuánto y resulta que ya supera en casos a Madrid? Luego, si fueran tan buenos los confinamientos, daría unos resultados a los pocos tiempos. Es decir, esto no está nada reñido con tomar medidas. Lo que está reñido es con que no saben lo que hay que hacer y para cubrirse ante la opinión pública, esta es una opinión personal, que no tienen ustedes por qué compartir, una reflexión, que soy libre de hacerla, pues ponen medidas para decir, hacemos lo que podemos. Oiga, no, sean ustedes sensatos, porque afortunadamente el número de fallecidos no tiene nada que ver, afortunadamente, con el que había, por 1000 motivos, como digo. Entonces, don Carlos, ¿qué pasa aquí? ¿Qué le parece esto? ¿Qué reflexión hacen ustedes de esto? Que esta es mi reflexión de una persona de la calle que quiere ser sensata y que toma medidas todos los días para que, evidentemente, no extender la pandemia y para preservarme. Yo creo que la demostración de la incapacidad por parte de la Administración, primero, para saber lo que tiene que hacer, no sabe lo que tiene que hacer, y lo segundo, su demostración de la incapacidad para hacer cumplir lo que manda a hacer, que son 2 cosas distintas. A mí me sorprende que en pleno verano, que aquí no había prácticamente restricciones de ningún tipo, no pasó absolutamente nada, y ahora de repente, con mayores restricciones, parece que pasa absolutamente todo. A mí me preocupa, yo no sé qué datos tienen, porque además no se ponen encima de la mesa, porque si a mí me dijeran, con datos contrastados, que cerrar 1 hora antes la hostelería lleva aparejado algún tipo de beneficio, pero... O lo de las barras. O lo de las barras. ¿Cuál será un negocio? ¿La viabilidad o no? Otra cosa es lo que decía, que la incapacidad de la Administración para hacer cumplir las normas que publica, pero esa es una incapacidad de la Administración, no de los administrados. Haga usted lo que tenga que hacer para que se cumplan las normas. Lo que no puede ser es que, como no soy capaz de garantizar el cumplimiento de las normas, lo que hago es una norma totalmente extemporánea para forzar el cumplimiento de la manera más dura. Eso no tiene sentido porque te cargas la economía. Si tú dices que la distancia tiene que ser la que tenga que ser, haz que haya controles para que cuando no se cumpla, sancione al que no lo cumple, pero no nos sanciones a todos, cumplidores e incumplidores. No se puede gestionar así, sobre todo porque además la sensación de arbitrariedad, de que no existe un... Estoy absolutamente seguro, don Carlos, que si dentro de 2 meses, hoy, la semana que viene, a estos políticos de toda España, me refiero, les dicen, mire, no, pero como vamos a y preservamos las pensiones y todo, les vamos a bajar un 20% el sueldo. Porque claro, como ustedes confinan y en hostelería vamos a recaudar un 50% menos, etcétera, hemos tomado, esto es una hipótesis que no se va a hacer, estoy seguro que automáticamente todas estas medidas sin contrastar no se tomaban. No, yo estoy convencido. Pero como ellos cobran tranquilamente la nómina,
pues dicen, no, es que velamos por ustedes. Veáis ustedes, ya el tema. Están con una ley del tema de la llamada muerte digna, que es lo que es. Están con otras cosas y nos hablan de esto. Miren, no, que es que no les creo, yo no les creo. Don Aurelio. Todo esto se está produciendo así. Toman medidas que a ellos no les afectan de ninguna manera. Es decir, esto debería afectarles directamente a sus ingresos. Si esto, lo que usted acaba de decir, exacto, yo lo comparto al 100%. Si esto afectara a su sueldo, no había un confinamiento más. Esto garantizado. Porque son medidas arbitrarias, que ellos desconocen qué efecto positivo pueden tener, además, en un sector como es la hostelería, que está tomando de una manera estricta todas las medidas y que además están recibiendo inspecciones permanentemente, y hoy les dan una orden de cumplir determinadas distancias en meses, que además se van sumando unas a otras. Hoy va un inspector y dice 1,5 metros, llega otro y le dice que 2 metros, pero es que van al día siguiente a ver si lo ha cumplido y son 3.000 o 4.000 euros de multa. Bueno, los están arruinando por completo. Dice, ¿por qué se toman todas estas medidas? Por desconocimiento. No saben qué hacer, quieren hacer algo y dicen, bueno, pues tomar unas medidas además para meter el miedo en el cuerpo, bueno, porque todavía las podemos tomar más drásticas. Yo creo que de alguna manera están tanteando, se sienten muy bien tomando medidas propias de sistemas dictatoriales, sí. Porque claro, aquí tenemos estado de alarma, donde se hacen los dueños de la vida de la gente. Es que es ese estado de alarma, toque de queda, que no vea, porque además luego te mandan a todas, en fin, a las fuerzas de seguridad, que no vean a nadie a las 11 de la noche en la calle. ¿Qué te puede pasar por dar una vuelta por Reina Victoria a las 11 de la noche? Toque de queda, excepción, decretos, leyes permanentemente, medidas arbitrarias porque no saben, están dando palos de ciego, pero palos de ciego que están arruinando la economía y lo están haciendo con un sector muy vulnerable, como es la hostelería. Hay muchos establecimientos que hoy ya no pueden pagar ni a sus empleados, ni a sus proveedores, deberían de hacer ni a sus créditos. Cuando llegara, no el IBI, que los ayuntamientos son los menos culpables, cuando llegan los impuestos, porque debería decir, miren, no, ustedes pueden quitar esto, pero les voy a quitar un 30% de impuestos durante este tiempo. Quería pedir a usted la pensión, que puede constancia, otra vez, de que defendemos medidas. Por supuesto que las defendemos, pero medidas que den resultado. Cada vez estoy más de acuerdo con el manifiesto de Gray Barrington, mucho más de acuerdo, es decir, cada día que pasa estoy mucho más de acuerdo y no entiendo nada. Yo he escrito que en 5, 6 meses, 7 meses se sabrán cosas que nos van a poner los pelos de punta de cómo se han hecho las cosas, pero eso lo sabremos. Pero no estamos llamando aquí a una sublevación y a no obedecer ni a nada de eso. Estamos llamando a la sensatez y a tomar precauciones. Tengan ustedes precauciones, por supuesto, señores televidentes. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra, porque no hay una relación causa-efecto entre el número de fallecidos, afortunadamente ahora, y lo que sucedía. Don Carlos, ¿quería usted decir algo? No, yo quería simplemente hacer una reflexión. En una empresa privada, cuando tú haces las cosas mal, se te despide. Te puedes equivocar una vez, pero cuando te equivocas de manera contumaz, sobre todo con las mismas cuestiones, uno no dura ni medio minuto. Las personas que nos están administrando los datos, evidentemente desde el punto de vista económico, son los peores. Bueno, y en cuanto a gestión de la pandemia, España está a la cola de los países que peor está gestionando y ha gestionado la pandemia. España está a la cola de los países... Y la que más medidas toma, aparentemente. Más drásticas. Yo siempre Tuvimos el confinamiento más drástico. Y luego todos los días, lo de Cataluña es algo tremendo, lo de Castilla y León, que ya hay otro pueblo por ahí, creo que es de Segovia, que lleva 3 o 4 confinamientos y los datos siguen igual. Es un cuento chino eso entonces. Yo siempre he dicho, la familia que tengo en Europa, cuando ellos hablaban de confinamiento, su confinamiento era cuando nosotros estamos en fase 3 ya. O sea, es que cuando hablamos de confinamiento en Europa y confinamiento en España, el confinamiento más salvaje que ha habido en Europa es el español. Y los datos siguen siendo los peores. Ya. Un dato que es muy importante y que creo que es un dato en el que deberían basarse, porque además esa quizás es la vía que deberían seguir,
es que efectivamente la relación entre contagios y fallecimientos ha caído de manera exponencial. Afortunadamente. Si antes había un porcentaje, hoy es menos de la mitad. No, menos de la mitad, mucho menos. Esta mañana lo he escuchado, 120 y tantos, es que no sé sí, cuánto. pero ¿sabe por qué? Es porque empiezan a tener experiencia en los tratamientos, que es por donde debería trabajar la Administración. ¿Qué hospitales están haciendo tratamientos donde menos gente se muere? Hacer protocolos generalizándolos y que todos los hospitales... Don Aurelio, me supongo. Pues yo creo que no, porque seguramente, porque usted está viendo al ministro de Sanidad y al señor Simón lo que nos dicen, y ahí nunca verá usted a un representante de las sociedades médicas, del sector sanitario profesional, ¿no? Deberían ir por ese lado, y yo creo que nos íbamos a quedar todos sorprendidos si se empiezan a utilizar protocolos de manera generalizada, pero hechos por expertos. Y a fecha de hoy, de este viernes 23, ¿no? Digo que es casi peor el miedo que se ha metido en la sociedad, que es un miedo tremendo, que la propia pandemia. Hoy, a día de hoy, no en marzo, no en febrero, hoy, a día de hoy, como están las cosas, el miedo que se ha generado está causando a las personas, a las empresas, al horizonte que necesitamos como personas, mucho más daño que la propia pandemia. Esa es la auténtica realidad. No queda tiempo para más. Don Carlos Pajares, un saludo. Un saludo. Don Aurelio Sastre, un saludo. Un saludo, gracias. Paz y bien. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942 229 600.